Hay algo que me parece profundamente interesante de lo que está ocurriendo en Chile, porque cada vez que tenemos un temporal importante, una ola de calor o un incendio forestal o quizás varios años de sequía, aparece inmediatamente como una misma conversación de que el clima está cambiando. Pero hay una pregunta que quizás deberíamos hacernos antes. ¿Realmente estos fenómenos nunca habían ocurrido en Chile? Porque cuando uno empieza a mirar hacia atrás, descubre algo sorprendente, que Chile nunca tuvo un clima completamente estable. Nuestro territorio ha pasado por periodos extremadamente secos, décadas de muchas lluvias, grandes inundaciones temporales, las sequías prolongadas y variaciones importantes relacionadas con la temperatura. Incluso existen investigaciones que han utilizado los anillos de crecimiento de los árboles, no sé si lo han visto, como para poder reconstruir las precipitaciones de Chile central durante cientos de años. Entonces, esos registros también muestran algo muy interesante porque el siglo XIX, por ejemplo, tuvo periodos considerablemente más lluviosos que buena parte del siglo XX. Sí, de hecho, si retrocedemos todavía más atrás en la historia y estudiamos, por ejemplo, sedimentos, polen fósil y otros registros naturales que lo está haciendo algunas universidades, la Universidad de Chile creo que lo está estudiando, eh, o sea, tú te das cuenta de que se puede observar cómo el clima de Chile ha ido transformándose durante todo este tiempo. Entonces, yo creo que hay que preguntarse por qué está cambiando el clima de Chile. Sí, yo creo que ¿qué es lo que ocurre cuando esta variabilidad natural? Porque eso es lo que está pasando, que Chile siempre tuvo, o sea, comienza a desarrollarse sobre el planeta cada vez que está más caliente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Porque yo creo que ahí está la gran diferencia, porque eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, Chile siempre tuvo extremos, hay que considerarlo. Porque existe una tendencia que es bastante comprensible como a pensar que el clima que conocemos durante nuestra infancia es el clima normal, ¿cierto? Si durante 30 años vivimos estos ciertos niveles de lluvia, ciertas temperaturas y determinados comportamientos, por ejemplo, de los ríos, terminamos creyendo que así funciona naturalmente el territorio, pero 30 años son prácticamente nada en la historia climática de un país y Chile Central siempre ha tenido una enorme variabilidad. Podemos pasar de varios años secos a uno extraordinariamente lluvioso. Podemos tener el niño, después podemos tener la niña, podemos tener inviernos donde prácticamente no vemos lluvia y otros donde los sistemas frontales parecen llegar uno detrás de otro con tormentas eléctricas y todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y bueno, eso ocurrió antes y probablemente va a seguir ocurriendo. Sí. El problema es que la línea de base sobre la cual ocurren estos fenómenos hoy está cambiando. Chile se está calentando, ¿no? Claro. La acumulación de nieve también está cambiando. Impresionante la cantidad de nieve que está en la cordillera, ¿ah? Nada que decir. La isoterma cero puede ubicarse ahora a alturas que son diferentes. Los periodos secos pueden prolongarse también y determinados eventos de precipitación también pueden producir consecuencias que son distintas. Entonces, por eso, decir simplemente que antes también llovía así puede ser cierto, pero no necesariamente responde toda la pregunta, porque una lluvia parecida puede encontrarse con condiciones que son completamente diferentes. Y ahí es donde aparece un problema que a mí me interesa especialmente como arquitecta, porque gran parte de nuestras ciudades fueron construidas mirando hacia atrás. La norma se hace en base los techos y todo esto que tiene que ver con la arquitectura, se pensó porque siempre ha llovido así, pero todo esto va a tener que sobrevivir mirando hacia adelante, no hacia atrás. ¿Estamos construyendo edificios como para un clima que quizás ya no existe? Eso es lo que yo me preguntaba hoy. Porque cuando diseñamos una ciudad, utilizamos información histórica, por ejemplo, cuánto es lo que llueve, cuánto calor hace, dónde se inunda. Eso es lo que nos preguntamos antes de crear un proyecto. O cuánto caudal va a llevar un río, o dónde se producen los incendios, hasta dónde va a llegar el mar si pasa algo, con qué frecuencia ocurre determinado fenómeno. Claro.
Tomamos décadas de información y tratamos de establecer posibilidades y durante muchísimo tiempo esto funcionó razonablemente bien, porque existía una suposición fundamental. El futuro probablemente se parecerá al pasado, pero esa suposición empieza a ser mucho más complicada. Mira, de hecho pensemos en algo sencillo como una casa, una vivienda que construimos, por ejemplo, en el año 2026 podría seguir habitada perfectamente en el 2070, claro, o quizás en el 2100. Así hay que pensar. Eso significa que cuando diseñamos una vivienda hoy, en realidad no estamos construyendo solamente como para el Chile actual. Estamos construyendo para un Chile que va a existir dentro de 50, de 60 o de 70 años más. Y ahí es donde cambia completamente la conversación, ¿no? Claro. Ya no basta con diseñar como para el promedio de los datos me refiero, ¿no? Probablemente yo creo que esta sea una de las transformaciones más importantes porque durante años nos preocupamos muchísimo por los promedios. Precipitación promedio, temperatura promedio, que el consumo promedio, que el caudal promedio. Pero los edificios y las ciudades normalmente no colapsan por los promedios, pues colapsan por los extremos. Un colector de aguas lluvias puede funcionar perfectamente durante los 365 días del año, 360 iba a decir, 365, ¿no? El problema son esas horas en que recibe una cantidad de agua extraordinaria. Un edificio puede comportarse maravillosamente durante prácticamente todo el verano, pero quizás durante 5 días de calor extremo se vuelve inhabitable. Ha pasado, ¿ah? No quiero decir los nombres de los edificios, pero ya ha pasado en la quinta. Hasta que, bueno, deja de estarlo. Por eso quizás tenemos que empezar a preguntarnos menos, o sea, ya no es cuál es el promedio, mucho más. ¿Cuál es el peor escenario razonablemente posible durante la vida útil de esta construcción? Es que, ¿sabes qué? Así hay que pensar. Así hay que pensar. Tenemos que devolverle el espacio al agua. Esto quizás puede parecer contradictorio en un país que lleva años hablando de sequía, yo lo sé, pero precisamente ahí está, de hecho, una de estas paradojas, porque podemos tener precipitaciones anuales y al mismo tiempo podemos estar enfrentando episodios de lluvia que son extremadamente intensos. Por eso necesitamos empezar a mirar nuestras ciudades como si fueran estos enormes sistemas hidráulicos. Es que hay que verlo así, porque cuando construimos una calle, cuando hacemos estacionamiento, cuando hacemos veredas, cuando hacemos centros comerciales, cuando hacemos viviendas, cuando hacemos carretera, estamos impermeabilizando el territorio. Si eso es lo que estamos haciendo. Y un territorio natural puede absorber una parte del agua, pero cuando cubrimos ese mismo terreno con hormigón, con asfalto, el agua tiene que ir a alguna parte. Claro. Y normalmente queremos sacarla lo más rápido posible. Quizás tendremos que cambiar esa lógica de alguna manera. Claro. Hay que crear superficies que sean permeables, más áreas capaces también de retener el agua temporalmente, más vegetación, más infraestructura verde, mejor mantenimiento de los canales y de los colectores, pero o quizás la protección a las quebradas, pero yo soy más amiga de los parques inundables, donde todo esto tenga más sentido. Estos sistemas también que sean capaces de almacenar el agua temporalmente y liberarla lentamente, como una gran piscina que absorba todo el agua y después poco a poco libere. Porque una cantidad preparada para la lluvia no necesariamente es aquella que intenta como expulsar inmediatamente todo el agua. Puede ser aquella que aprende a vivir con ella, si eso es lo que tenemos que tratar de mejorar. La ubicación de una vivienda también yo creo que va a ser cada vez más importante porque durante mucho tiempo la gran preocupación estructural de Chile ha sido evidentemente el tema de los terremotos y probablemente eso va a seguir siendo así, no, eso no va a cambiar. Chile ha desarrollado toda una cultura sísmica impresionante, pero tendremos que agregar ahora nuevas preguntas. Estoy cerca de una quebrada y yo esto lo digo porque he visto una gran cantidad de terrenos, de parcelas que están vendiendo en $5.000, 5 millones de pesos chilenos aproximadamente, que están ubicadas en zonas complicadas. ¿Ah? A veces cuesta barato el terreno, pero después cuando llega el momento de la construcción, wow.
Entonces hay que preguntarse, ¿estoy cerca de una quebrada? ¿Estoy cerca de una zona que es probablemente inundable? ¿Hay vegetación susceptible que se puede incendiar alrededor? ¿Estoy construyendo sobre una ladera? ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Cómo va el agua? ¿Qué evacuaría de este lugar durante una emergencia? ¿Cuál es la infraestructura que existe alrededor? Una casa puede ser extraordinariamente resistente estructuralmente y estar ubicada en un lugar completamente equivocado. Y quizás durante las próximas décadas la planificación territorial será tan importante como la propia construcción. Ahora yo creo que también el calor va a cambiar nuestras viviendas, nuestras casas, porque yo creo que este es un punto que deberíamos tocar, porque creo que es interesante, porque durante muchos años, cuando hablábamos de eficiencia energética, de hecho en Chile, gran parte de la conversación estaba muy relacionada con el tema del invierno, con aislar la casa, con el tema de la calefacción, con la condensación famosa que nos deja los vidrios húmedos, ¿no? Todas las pérdidas térmicas, los puentes térmicos que tú, por más que calefaccionas, se te va el calor por las ventanas. Y todo eso sigue siendo extremadamente importante, yo no digo lo contrario, pero ahora tenemos que empezar a preguntarnos mucho más por algo diferente, o sea, cómo evitar que nuestras viviendas se sobrecalienten, que estén más frescas por dentro. Porque una casa que está extremadamente aislada, pero que está muy mal diseñada para el verano, también puede convertirse en un problema. Orientación, que la protección solar, que los aleros, que las persianas exteriores, la ventilación cruzada, vegetación, árboles, materialidad, las cubiertas, la inercia térmica, ventilación nocturna. O sea, al final todo eso puede adquirir muchísimo más valor. Y aquí ocurre algo curioso, porque quizás algunas soluciones que utilizan nuestros abuelos eran bastante más inteligentes de lo que pensábamos. Tal vez tengamos que mirar nuevamente la arquitectura tradicional, pienso yo. Porque antes del aire acondicionado, antes de los grandes sistemas mecánicos y antes de que, de hecho, que pudiéramos resolver prácticamente cualquier problema mediante electricidad, la arquitectura también tenía que entender el clima. Por eso también existen los patios, los corredores, los aleros, por eso existen los muros gruesos también, o existían, ahora ya los muros son, pero antes los muros eran grandes, ¿no? Las ventanas enfrentadas, ¿no? Una ventana con otra, abro una y genero una circulación de aire, las sombras, la vegetación, las orientaciones determinadas, ¿no? ¿A qué lado posiciona una casa? Al final todo esto no es un tema estético, no es una decisión estética, era tecnología, de tecnología pasiva, estrategia pasiva, se le conoce en la eficiencia energética. Una casa tenía que protegerse del sol, aprovechar también determinadas corrientes de aire y también responder a las estaciones. Por supuesto, eso no significa que debamos volver literalmente como a construir como hace 200 años. Tenemos materiales, ingeniería, tecnología, muchísimo mejores, pero quizás podemos recuperar un principio que es fundamental. Primero hay que diseñar con el clima y después hay que utilizar la tecnología para complementar. No es al revés, porque eso es lo que pasa hoy. Ah, no importa si le pongo un aire acondicionado y ya basta. No, no, no. Hay que pensar en el clima. El agua potable yo creo que también es algo que cambia la arquitectura. También hay que hablarlo porque durante mucho tiempo abrimos una llave y simplemente asumimos que habría agua. Pero en un país que ha experimentado, por ejemplo, una mega sequía prolongada, yo creo que esa seguridad ya no debería darse completamente por sentada, ¿ah? Yo creo que eso también puede cambiar nuestras vidas. Ahora estamos recién con el niño, ¿ah? Estamos recién viendo el tema del invierno, pero falta el verano, ¿ah? Falta. Se necesitan artefactos más eficientes, el paisajismo que necesite menos agua, detectar las fugas como lo que está pasando en Puerto Rico, que están con una sequía tremenda porque falta de detección de fugas de cañerías. Los sistemas también de reutilización donde sean técnicamente apropiados, mejor gestión de aguas lluvias también, los sistemas de almacenamiento en determinados lugares, incluso hasta la vegetación de un jardín probablemente va a tener que cambiar. Quizás el jardín chileno del futuro no debería intentar parecerse a un jardín inglés. Quizás debería parecerse mucho más como al territorio donde está construido, ¿no? Puede ser, puede ser.
Ahora, ¿los incendios tendrán que entrar definitivamente a la arquitectura? Yo creo que sí, porque los incendios forestales normalmente se entienden como un problema del bosque, ¿no? Pero cada vez una ciudad crece como hacia sectores de vegetación y ahí es donde va apareciendo una nueva condición que es la famosa interfaz urbano-forestal. Y ahí, bueno, la arquitectura puede hacer muchísimo, porque los materiales exteriores importan, las cubiertas importan, la vegetación que rodea también cada vivienda importa, la distancia entre construcciones y combustible vegetal importa, los accesos de emergencia, la disponibilidad de agua importa, todas las vías de evacuación, incluso hasta las pequeñas decisiones constructivas pueden cambiar la vulnerabilidad de una vivienda. No podemos evitar todos los incendios, yo lo sé, pero sí podemos construir lugares mucho más difíciles de, como de construir, ¿no? O sea, es tema, ¿eh? El tema de los incendios a mí me causa mucha tristeza que no esté pasando. Pero a veces he visto terrenos que se han incendiado completamente y después he visto cómo nacen los árboles y me impresiona, me impresiona. O sea, como que siento que a la tierra igual de alguna manera le hace un poco bien, ¿no? Ahora, también tendremos que aprender a vivir cuando algo falle. Este concepto a mí me parece que es tremendamente importante porque durante muchos años construir ciudades pensando principalmente en los sistemas que funcionan, por ejemplo, en la electricidad, en el internet, en el agua, en el transporte, en el alcantarillado, en las telecomunicaciones en general, pero una ciudad realmente resiliente debería hacerse una pregunta. ¿Qué pasa cuando todo deja de funcionar? ¿Se acuerdan del apagón? ¿De cuando no hubo electricidad? Uf, claro. ¿Qué pasa si se interrumpe el agua o si una carretera se corta o si las telecomunicaciones fallan? No significa convertir cada casa en un búnker, por favor, no estoy diciendo eso, sino que cuáles son los sistemas de respaldo en infraestructura crítica. Eso más que nada. La generación distribuida, el almacenamiento energético, cuáles son tus reservas estratégicas. ¿Tienes algunas redes alternativas? ¿Tienes algo? ¿Tienes una comunidad a tu alrededor organizada por cualquier cosa? Porque resiliencia no significa que nada falle, significa que cuando algo falla, el sistema también puede seguir funcionando parcialmente o quizás recuperarse rápidamente. Y aquí Chile yo creo que tiene una ventaja que es enorme, enorme. Dame un segundito, no te muevas, no te muevas. que- Ahí sí. Estoy conversando mucho y se me está yendo la batería. Ahí sí. Yo creo que aquí Chile tiene una ventaja enorme y todo esto quizás podría sonar tremendamente negativo, yo lo sé, pero yo lo veo como exactamente al revés, porque si existe un país que sabe modificar su forma de construir después de entender un riesgo, ese país es Chile. Es así. Los terremotos nos enseñan eso, claro. No sé, yo veo que cada gran terremoto al final deja aprendizajes que son enormes, porque terremoto se cambia la norma. Cambiamos estructuras, se mejora la ingeniería, se empiezan a estudiar las fallas y se vuelve a construir nuevamente. No se eliminan los terremotos porque aprendemos a vivir con ellos y quizás, bueno, tendremos que hacer exactamente lo mismo con el clima. Yo creo que ya es tiempo de ver el tema del clima. No podemos impedir una hora de calor, no vamos a impedir que el niño exista, no vamos a poder controlar un sistema frontal, no podemos decir cuándo comienza una sequía, pero sí podemos decir cómo construimos frente a ello. Yo creo que quizás estamos entrando, de hecho, en una nueva etapa de la arquitectura chilena, totalmente, porque durante el siglo XX las grandes preguntas fueron cómo construimos un país capaz de resistir terremotos, eso era lo que siempre se hablaba, ¿no? Ahora, el siglo XXI es cómo construimos un país capaz de adaptarse a un clima que es cambiante. Yo creo que ambas preguntas tienen algo de común, o sea, aquí no estamos hablando del miedo, ¿ah? O sea, aquí esto es algo que requiere conocimiento, porque el gran aprendizaje de la historia climática de Chile es precisamente que nuestro territorio nunca fue completamente estable. Chile siempre tuvo sequías, Chile siempre tuvo temporales y también tuvo incendios. Sí,
Tuvo inundaciones, ahora lo diferente es que ahora tenemos más información, tenemos satélites, tenemos modelos climáticos, tenemos mapas de riesgo, simulaciones, sensores, tenemos materiales mejores también, tenemos ingeniería avanzada y tenemos también la posibilidad para poder anticiparnos. El problema no es que la casa, no es la casa que construimos hoy, yo creo que el problema es pensar que la estamos construyendo solamente para hoy, pero una vivienda construida este año probablemente viva terremotos que son importantes, probablemente le toque ver sequías, probablemente le toque ver temporales, quizás experimenta olas de calor que hoy todavía consideramos extraordinarias. Y posiblemente seguirá allí cuando muchos de nosotros ya no estemos. Claro. Por eso cuando hablamos de cambio climático no deberíamos pensar únicamente en la naturaleza o en los gráficos de temperatura o en los acontecimientos que van a ocurrir dentro de 100 años. O sea, tenemos que pensar en algo mucho más cercano, en la casa donde vivimos, la calle donde caminamos, el árbol que plantamos, el colector que se construye, la quebrada que decidimos intervenir también, la ciudad que seguimos expandiendo. Porque quizás la pregunta más importante que deberíamos hacernos cada vez que construimos algo en Chile ya no sea solamente, ¿va a resistir para el próximo terremoto? Tal vez tengamos que agregar una segunda pregunta. ¿Está preparado para el clima que tendrá Chile cuando esta construcción cumpla 50 años? Porque podemos discutir quizás durante, bueno, tanto tiempo, ¿no? Cuánto de lo que estamos viendo pertenece a ciclos naturales y cuánto corresponde a cambio climático. O sea, esa discusión científica yo sé que es importante, pero desde la arquitectura y desde la planificación existe una conclusión que es mucho más sencilla. O sea, si conocemos mejor los riesgos hoy, tenemos la responsabilidad de construir mejor. Y Chile ya aprendió una vez a hacer eso. Lo hizo con los terremotos y quizás ahora nos corresponde hacerlo nuevamente y esta vez lo tenemos que hacer con el clima. Así que si este video te hizo reflexionar, te voy a invitar a que lo apoyes con un like, que te suscribas al canal y que por favor me comentes acá abajo tu opinión frente a esto. ¿Qué te parece toda esta situación? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué te ha tocado? Yo por ahí tengo un amigo que tiene una crisis en su casa que se le inundó completa y está en la cuarta región, tremendo. Yo creo que casos así van a haber muchos, por eso es tan importante hacer un estudio de suelo antes de invertir en una propiedad, sobre todo los que les gustan las parcelas. Siempre hay que hacer un estudio de suelo antes, por cualquier cosa. Si van a invertir millones, hay que hacerlo de manera bien responsable. Así que nos vemos en el siguiente video, que estés bien. Chao.